Buenos días, mi nombre es Ivinia Domínguez Otero, estudiante de maestría en Administración Pública con el docente Sergio Chica en el módulo Enfoques y Teorías de la Organización. En el día de hoy les estaré hablando sobre la obra conductual de Herbert Simon, que es Administrative Behavior. Él en este enfoque se centraba en entender cómo toman las decisiones las personas dentro de las organizaciones, poniendo en énfasis el comportamiento humano y los procesos mentales que influyen en la gestión. Es una corriente teórica fundamental que ha tenido gran influencia en el campo de la administración y la organización. Encontramos que dentro de esta misma época empezó a surgir una corriente llamada lo que es teorías de sistemas. Esta teoría tiene raíces en la sociología estructural, funcional y se enfoca en ver a las organizaciones como sistemas complejos. ¿Qué quiere decir? Donde diferentes partes trabajan juntas para mantener el funcionamiento del conjunto. Con el tiempo, la teoría de los sistemas se convirtió en una forma muy importante de entender cómo funcionan las organizaciones, tanto que muchas ideas de esta corriente se han integrado en el pensamiento organizacional que tenemos hoy en día. Es difícil separar estos dos conceptos, ya que las organizaciones siempre han sido influyentes en la forma como estudiamos y cómo gestionamos. Encontramos por otro lado que en la teoría de las organizaciones se basa en la idea de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que son un conjunto de partes que interactúan entre sí para conseguir un objetivo. Dentro de esta perspectiva se aplica en áreas de lo que son la economía y la contaduría. También en la administración pública, donde ésta ha tenido importantes cambios. Estos cambios se deben a que la teoría de los sistemas nos ayuda a entender cómo las organizaciones se relacionan en su entorno y cómo se adaptan en el medio. Por otro lado, encontramos el doctor Chica en el 2025 que menciona algo sobre la teoría de los sistemas, y es que esta ha sido muy criticada, pero también ha abierto camino a la teoría de la complejidad. Esta nos ayuda a entender las organizaciones como sistemas que pueden estar en orden, en caos o en equilibrio, y que estas mismas son capaces de adaptarse al medio. Esto es muy útil para gestionar y analizar cómo funcionan en realidad las organizaciones. Por otro lado, encontramos las teorías de las relaciones humanas. Estas se aplican mucho en las empresas, en las ONGs y en funciones del Estado. Es importante porque nos ayudan a entender mejor a las personas dentro de las organizaciones, considerando muchos aspectos sociales, emocionales y motivacionales que influyen en su comportamiento. Además, las teorías de la necesidad también están relacionadas con las relaciones humanas. Quiere decir que se enfoca en entender qué motiva a las personas internamente. Esto es una clave para mejorar su rendimiento y su actitud dentro de cualquier organización. También encontramos que la administración pública es un sistema abierto que se nutre de conocimientos de diferentes disciplinas como la sociología, la economía y las ciencias políticas. Esto permite que las instituciones se ajusten a los cambios sociales, económicos y políticos
y respondan mejor a las demandas de los ciudadanos, integrando diferentes áreas del conocimiento como una gestión más efectiva. Según Harmon y Meyer en 1999, nos comentan que desde hace tiempo estos pensadores como Chester Bernard y los primeros en estudiar las relaciones humanas comenzaron a entender las organizaciones no solo como estructuras de jerarquía, sino como sistemas sociales. Esto quiere decir que dentro de una organización hay personas con necesidades, con emociones y relaciones entre ellas, y que para la organización funcionen bien, se necesita una gestión inteligente que ayude a mantener el equilibrio y la estabilidad para ella. Además, encontramos los funcionalistas, que son quienes ven las organizaciones como sistemas integrados, o sea, que creen que cada parte del sistema tiene un propósito importante y cumplen con una función vital para que todo funcione correctamente. Aunque no todos estos teóricos funcionalistas lleguen a profundizar tanto como Malinowski, la mayoría coinciden en que las organizaciones dependen de su entorno, son interdependientes y necesitan adaptarse para sobrevivir. Hay autores que trabajan con la teoría de las organizaciones. Algunos proponen que estas deben entenderse como sistemas sociales, influenciados ya sea por una cultura, por las relaciones humanas o por el entorno donde se encuentran. Es decir, no solo son estructuras, sino que también están profundamente conectadas con las personas y su contexto social. Según Chica, en el 2025, menciona que en Colombia, investigadores como Carlos Dávila, Augusto Álvarez, Claudia Toca y Carlos Acosta han hecho grandes aportes para entender cómo funcionan las organizaciones en nuestro país. Sus estudios nos ayudan a comprender las mejores dinámicas internas. Esto quiere decir cómo se relacionan y actúan las personas entre sí dentro de una organización en el contexto colombiano. También Chica hace un análisis sobre la cultura de las organizaciones basándose en un enfoque conceptual de Giovanni Santori. Esto significa que estudia cómo las organizaciones se adaptan y funcionan en relación con su cultura, partiendo de hechos observables como las prácticas y conocimientos, llegando a entender las ideas y teorías que explican los fenómenos. En conclusión, las teorías buscan organizar y entender de una manera estructurada cómo se comportan las organizaciones en su entorno laboral y social. En un análisis cognitivo encontramos que una herramienta ayuda a estudiar las teorías sobre cómo funcionan las organizaciones. Es interesante de esta herramienta cómo se conecta con lo que se puede observar en la realidad, o sea, con lo empírico, con las ideas y conceptos que las explican, que sería lo conceptual. Además, nos permite identificar fenómenos culturales que son aspectos relacionados con la cultura de la organización y traducir esos datos de ideas teóricos. Esto facilita crear marcos o modelos que explican cómo funcionan las organizaciones y entender mejor las dinámicas internas, ejerciendo un mejor funcionamiento. En conclusión,
diríamos que todas estas teorías sobre las organizaciones son importantes porque nos ayudan a entender cómo han evolucionado en el pensamiento sobre ellas y los enfoques tradicionales. Estas teorías también nos permiten buscar respuestas a situaciones complejas y que están en constante interacción. La integración de estas y de los diferentes enfoques, como la teoría de sistemas, las relaciones humanas y la complejidad, ayudan a entender cómo funcionan las instituciones en la práctica y mejoran la gestión pública. Las teorías nos llevan a interpretar a las organizaciones como sistemas sociales abiertos y se adaptan y están conectados con su entorno. Muchas gracias y mis respetos a los derechos de autor.